Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a trascender en tus finanzas de tal modo que agrades a Dios con la buena utilización, con la buena gestión de los recursos que te permite tener, para que tengas lo suficiente para poder tener las necesidades, también los deseos de tu familia, pero sobre todo que sobreabundes de tal forma que puedas extenderte para ser de bendición a una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida. Hoy estamos en uno de los episodios que sin lugar a dudas son los favoritos de Trascendencia Financiera, por lo menos lo que nosotros podemos registrar a través de los podcasts, que sin duda este tipo de episodios sabemos que les gustan mucho, que ya les vamos a decir cuál es, y también el regreso de una invitada muy especial que nos va a acompañar el día de hoy. Pero antes de eso, darle la cordial bienvenida a mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Salguero. Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de Trascendencia Financiera. Específicamente, le diría yo que usualmente nosotros mencionamos que los episodios de entre una serie y otras los consideramos la limpieza del paladar, como dice César, donde tratamos de cambiar de tema. Más sin embargo, gracias a la respuesta que ustedes nos mandaron, hemos logrado tener una continuidad de una serie con un libro de Trascendencia Financiera. Creo que es la primera vez que lo hacemos. Es primera vez. Pero bueno, eso demuestra el interés y el entusiasmo, no solo de los oyentes, sino de nuestra invitada también, de que quiso aguantarnos una sección más para poder compartir su conocimiento. Y la verdad es que estamos sumamente contentos de tener a nuestra invitada el día de hoy. Nuestra invitada es Lorena Vingalves. Pues nos escuchó en la serie Neurociencia aplicada al bienestar y finanzas. Y ahí quedamos con una tarea ahora nosotros, no tanto dejárselas a ustedes, donde íbamos a platicar de uno de los libros que hizo referencia en esta serie, que se llama Inmersión, la ciencia de lo extraordinario y la fuente de la felicidad, de Paul Zak. Así que antes de que empecemos el contenido, bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias a ambos por también aceptar profundizar un poco más en este tema que creo que es tan necesario, y aparte de todo, escuchándolos ya vemos resultados de la inteligencia colectiva, porque hay una modificación acá en el programa que la anuncian ustedes diciendo que no había habido algo así. Eso es algo bueno. El cerebro ya está creando nuevos canales neuronales. Así es que feliz de que platiquemos sobre este libro y cómo también buscar un bienestar más integral. Así es. Para si usted es la primera vez que está escuchando el programa, queremos comentarle que hoy vamos a conversar del libro TF, que es en inglés Immersion, de Paul Zak, o Inmersión en el caso de, si lo traducimos al español, también del autor Paul Zak. Y este libro lo comentamos brevemente en la serie en la cual tuvimos la oportunidad de compartir junto con Lorena, y por eso es que le estamos mencionando que es primera vez que vamos a tomar un libro que viene en relación a una serie, que la serie fue Neurociencia aplicada al bienestar y finanzas. Si usted quiere escucharlo, pues por supuesto puede regresar en cualquier momento a escucharlo y solo lo busca Trascendencia Financiera en su plataforma favorita de podcast. Listo. Y ahí usted escucha la serie y se va a dar cuenta que en el último episodio pues comenzamos a conversar un poco de este trabajo que ha hecho Paul Zak en el tema de inmersión, y surgió la inquietud de poder conversar y profundizar sobre el libro. ¿Y qué cree? Como bien dijo Mario, pues bueno, ya estamos conversando de esto como una continuidad del libro TF de esta serie. Y básicamente solo para hacerle una breve introducción ya del libro y comenzar a conversar de este tema. El libro nuevamente se llama Inmersión, y lo que es su subtítulo dice La ciencia de lo extraordinario y la fuente de la felicidad. Esto fue escrito por Paul Zak, que dice que muchas veces es confundido con Paul Zak, pero a ver, Zak es Z-A-K
y que a veces se le confunde como ZAC. No sé cuál es la gran diferencia, pero para él es importante. Dice, él explora cómo las experiencias profundamente inmersivas pueden transformar nuestras vidas, aumentando la felicidad y el bienestar. Y hoy vamos a conversar de varios puntos relevantes. Aquí tenemos el índice y unos breves aprendizajes que sacamos o estamos sacando de este libro. Pero para arrancar y poner en contexto, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue tu experiencia de la lectura de este libro, Lorena, y por qué fue parte de la serie y cómo de alguna forma queremos animar, porque este espacio es para dejar a la gente con el deseo de explorar más este libro? Correcto. Quiero contarles una historia de cómo esto llegó. En el año 2015, hace 10 años, yo fui a una actividad de neurociencia y ahí conocí a unos neurocientíficos que estaban haciendo unas investigaciones y hablaban sobre el tema de oxitocina. Piensen que hace 10 años eso pues no era tan conocido por el público. Ellos me comentaron que no podían, estaban haciendo unas investigaciones y era para desarrollar una tecnología que pudiera ayudar a medirlo, y hacían estas mediciones extrayéndole sangre a las personas después de algún tipo de experiencias. Eso fue todo lo que en su momento me podían contar estas personas, y luego pues el año pasado yo me encuentro con ellos y me dicen, ¿qué crees? Que esto ya es una realidad. Después de 10 años hemos estado trabajando y a esos 10 años le sumamos otros 15 que teníamos investigando la culpa, la confianza y en sí el efecto en las personas. Gracias a la tecnología, que hoy hay mediciones, estos relojes que pueden medir la oxitocina y dopamina, pues hay una plataforma que ayuda al bienestar y que las personas puedan identificarlo en diferentes momentos de su vida. Y sobre eso hay un libro. Y lo hizo pues nuestro CEO, que es el Dr. Paul Zak. Y ahí es donde yo me intereso por conocer un poco más de la historia desde esta perspectiva, porque conocía a quienes desarrollaban la plataforma, pero no en sí a profundidad el trabajo del Dr. Paul Zak. Y él ha estado buscando cómo, él es un fiel creyente de cómo necesitamos vivir en comunidad, cómo somos seres sociales y cómo confiar y encontrar esos estados de bienestar combinándolos con estos nuevos tiempos, pues donde la tecnología puede ser un habilitador o un gran distractor, cómo podemos encontrarlos, y pues decidió mejor que esa plataforma pueda funcionar para que la gente los descubra, dado que nos estamos como aislando, sobre todo post pandemia, que ocurrieron muchos temas de depresión, aislamiento, y todavía estamos viviendo esas secuelas. Entonces parte de eso es este libro, que no solo cuenta sobre las experiencias, sino también de unos casos interesantes aplicados a marcas o a desempeño en general. Increíble. Y estaba viendo que el libro fue escrito en el 2022. Es decir, es un libro reciente, que para este tema creo que es muy importante, porque la tecnología, por ejemplo, estábamos compartiendo brevemente que estaba escuchando y compartiendo del libro, no recuerdo exactamente, pero es relacionado con La mente de Joyce Meyer y es de 1995. Es más, a la hora de leerlo nos damos cuenta que es bastante avanzado para la época en la cual se escribió, pero creo que cuando uno va a estudiar un poco la mente, sí debería tener, a diferencia como cuando hemos hablado de distintos libros, Mario, aquí que hemos hablado de libros de 1600, 1800, tempranas 1900, porque los principios perduran por siempre, por lo menos los que hemos leído. Pero en este caso creo que el estar cerca es más relevante por los avances tecnológicos. Así es, y porque nuestros comportamientos han cambiado en función a cómo aprendemos, a cómo nos relacionamos, gracias a la tecnología que ha jugado un rol importante, digamos que nos ha ampliado nuestros horizontes de conocimiento, de conexión, pero a la vez nos ha desconectado de nuestro presente y nuestro ambiente real. Es lo que llaman ahora esta generación Z, que es la generación digital, pero al hablar de digital también significa que o por lo menos lo que yo he investigado es de que la característica más importante es que sus habilidades sociales se han desgastado, o sea, no se han desarrollado
como lo que fue en otras épocas. O sea, me imagino que en tu caso, César, igual que en el mío, nosotros salíamos teníamos nuestros amigos de la cuadra y interactuábamos con ellos constantemente o salíamos a la calle. Ahorita mi hija, por ejemplo, la más pequeña, separarla de sus electrónicos es como que estuviera castigándola. Y mucho tiene que ver porque su interacción social con sus amigos se hace a través de la computadora. Entonces perdieron ese contacto físico y ahora lo están manejando en una versión virtual. El peligro de eso es de que puede ser que las interacciones ya en redes sociales sean con personas que no son las que supuestamente son las que están ahí. Entonces entra un concepto de depresión porque el contacto físico para la persona, para el ser humano, todavía le hace falta. Es lo que hablábamos en una serie de temas de biofilia, donde tenías que interactuar también con la naturaleza. Pero estar encerrado en 4 paredes con una computadora no es sano para el hombre. No nació y nunca se había desarrollado en un ambiente tan solo como el que está ahora. Tan aislado y como hablamos en la serie anterior, el cerebro no distingue realidad de ficción y probablemente mucho de lo que hoy están viviendo estos jóvenes es como que esta es una realidad en la que están inmersos, pero realmente al no tener ese contacto, al no estrechar una mano, no producimos la oxitocina que se necesita y eso es parte de lo que explica acá Paul Sack en su libro. De hecho, el fin de semana yo estaba viendo una investigación sobre en Corea del Sur, cómo está existiendo un serio problema porque los jóvenes tienen amplias carreras profesionales, están como por un lado muy bien, pero un severo temor a establecer una relación. No saben cómo tener una relación romántica y le tienen más temor al fracaso que a intentarlo. Entonces van pasando los años y son personas que ya tienen 35, 40 años y económicamente muy bien, muy estables, pero completamente solos. Y necesitando, digamos, algún tipo de coach o mentor o apoyo para gestionar el fracaso del miedo que puede implicar el rechazo. Algo que cuando nosotros crecimos y teníamos amistades, pues siempre habían diferencias y pues simplemente al no tener eso desde pequeños, no sabemos cómo gestionarlo, nuestro cerebro no lo puede registrar y el temor es aún mayor y eso es bastante, bastante preocupante, ¿verdad? Porque al final... De hecho, me puse a pensar en esta persona coreana de Corea del Sur y decir, yo no necesito un coach, lo voy a preguntar a la inteligencia artificial para que me... Entonces ya ni siquiera vaya ni con el coach, ni con el psicólogo, ni con el mentor. Y en buena medida, tal vez solo quiero jugar como la parte oscura del comentario solo para ampliar el criterio. ¿Y será que no es como nosotros a veces decíamos, o nuestros padres podrían haber dicho, toda esta tecnología y el internet, lo que está haciendo? Porque antes uno iba a la casa de la persona, hablaba, se daba la mano y después con el radio y después la tele. Pero se vuelve ya después parte de tu ecosistema normal. Sí. ¿No será que estamos nosotros, por eso me estoy yendo literalmente al extremo solo para poner el punto en la mesa, de que de alguna forma... estamos siendo como eran nuestros padres con las computadoras y el internet, nosotros ahora con todos estos avances de la inteligencia artificial, redes sociales y demás, y nos vamos a parar adaptando a ese nuevo estilo? ¿Cómo lo ves tú? Buen punto. Creo que sí, el hecho de que nosotros tenemos, y hablando ahí un poco de los sesgos cognitivos, ¿verdad? Nosotros tenemos anclajes que son parámetros del pasado, sí, que seguramente podemos, ahora que lo vemos, nuestros padres los tenían y decían, seguro esto puede ser dañino, va a afectar, y pues al final la otra generación que no los teníamos, decíamos, bueno, igual, no me entiende, no está acá. No puede programar la VHS para grabar su programa. No puede usar el control en sí. Creo que existe, es real. El tema es no necesariamente tener una vida 100% virtual me hace feliz. Eso es creo que y creo que no hemos tenido chance de transición, porque todavía vemos la transición de nuestros papás hacia nosotros. Tomó tiempo. Así es. Estas transiciones, prácticamente tenemos transiciones todos los días. Todo el tiempo. Si ustedes ven la inteligencia artificial,
surgió en pandemia, pero su auge está siendo casi que cada 3 meses ocurre un avance diferente. Y si nos vamos al tema de las noticias, ya hay como esas predicciones de un poco catastróficas de qué va a ser de la humanidad en cuanto a la información que la inteligencia artificial está recibiendo para poder aprender. Yo creo que mientras más va de vuelta la idea de esto, mientras más sepamos entrar y salir de la tecnología, usarla en nuestro beneficio, desde una perspectiva que nos permita convivir, es mejor. De hecho, estaba el día de ayer coordinando con un buen amigo una reunión y este amigo sé que toma la enorme mayoría de sus reuniones de forma digital y hasta vendió su carro porque no tenía necesidad del auto y le pregunté, porque íbamos a tener la reunión, pues para no asumir, ¿verdad? Preguntar. Y le digo, ¿la tenemos presencial o la tenemos virtual? Me dice, no, sí, con este tráfico mejor virtual. Y entiendo perfectamente el tema del tráfico, entiendo, pero de alguna forma ya estamos llegando a un punto donde en serio ya no tenemos una relación de persona de poderse tomar una taza de café, discutir una temática y conversar. Que entiendo que tiene las molestias del tráfico, las molestias de la gasolina, las molestias del tiempo. Pero demuéstrales interés. Y más que el interés, el contacto humano, ¿verdad? Que literalmente, por muy avanzada que esté la tecnología, puedas ver a la persona, la puedes escuchar, no sigue siendo lo mismo que interactuar físicamente. Pues no lo estás tocando todo el tiempo, abrazándole, pero le das la mano, ves todo tu entorno, compartís un café. Sin filtro. Creo que es diferente. Pero una de las cosas que mencionamos en la serie para poder entrar a un tema de lo del libro que me pareció súper interesante es que el hecho de que me encantaría pensar que cuando estás en esa reunión con esta persona con la que ibas a interactuar virtualmente, solo estás enfocado y haciendo solo una cosa. Pero ya lo platicamos que no es así. Entonces, ¿cuál es el fundamento del libro o el concepto de inmersión? Porque el concepto de inmersión es donde creo que vamos a ampliar parte de estos síntomas de estar haciendo digital las cosas que nos afectan en nuestra vida, porque también en temas de concentración. Y qué bien que lo mencionas, Mario, porque precisamente lo que vivimos hoy es como mucha dopamina, mucho tema de capturar la atención, ¿verdad? Tengo la atención. Y eso está bien, dice Paul Sack lo menciona en su libro, él dice, está bien, que bueno, hay dopamina, pero no solo necesitamos, ya tienen la atención, pero necesitas también esa conexión que te permita valorar la información y por ende hay una narrativa. Eso es lo que no ocurre, digamos, digitalmente. Digitalmente tú tienes una reunión que puede ser de trabajo, pero ahí hay como, entramos, una agenda, un punto, vamos al tema. No hay este preámbulo, digamos, que podemos tener en una conversación uno a uno. No hay esa notoriedad donde alguien puede decirte, fíjate que hoy venía un poco preocupado. No me hay mucho margen a salirme del guión para esa conexión que estoy buscando. Entonces, él dice, hoy hay mucha tecnología, hay mucha dopamina para capturar la atención, pero hay poca profundidad. Y ahí más es donde no hay profundidad. Exacto. Y ahí es donde no hay esa inmersión y entonces el cerebro es como que va saltando de un tema a otro. Y tal cual lo mencionaba César, o lo mencionabas acá. Estamos en virtual, pero tengo abierto el WhatsApp, entonces realmente estoy dividiendo mi atención, saltando de un tema a otro. ¿Cómo voy a ver tu lenguaje corporal? ¿Cómo voy a ver cómo te sientes? Parte de eso es por lo que la enorme mayoría de reuniones, no sé si te pasa a ti, es que todos tienen la cámara apagada. Sí. Y no es por pena de que me vean la cara, no, es porque estoy haciendo otras cosas y no quiero que me vean que no estoy poniendo atención. Voy a aprovechar mientras estoy a escuchar, dice, ¿verdad? Nuestro cerebro. Voy a escuchar y voy a estar avanzando. Exacto. Bueno, después preguntémonos por qué estamos tan cansados. Y todavía con lo que están ustedes mencionando con la inmersión, lo comenté en alguna oportunidad, creo que es valioso volverlo a hacer nuevamente. Lo que me está pasando ahora es que en las reuniones virtuales ya no entran las personas, mandan a sus bots para que les tomen las notas. Y entonces resulta que en una reunión de 5, una vez estaba hablando con una persona y 4 bots. Entonces resulta extraño decir, ¿hablo o no hablo? Porque no le estoy hablando a nadie, pero sí le estoy hablando a todos.
Y mi pregunta, si esa persona no pudo estar en esa reunión, significa que está en otra. Quizás agendó otra también y de repente se va a juntar con 6, 7 tomas de notas de reuniones de 1 hora cada uno. ¿En qué momento los va a poder ver? En teoría está siendo más efectivo, pero yo creo que rompe el principio de la inmersión, porque no puedes clonar tu tiempo, pues, o sea, no se puede. Correcto. Y la inmersión al final es un estado emocional en el que nuestra atención y la emoción se alinean. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una experiencia memorable y que sea valiosa para el cerebro. Imagínate esa persona que agendó esas reuniones en paralelo y después solo le va a confiar a la inteligencia artificial el resumen y dice plan de acción, ¿verdad? Y los 3 puntos, porque seguramente no va a tener el tiempo para ver algo más. No va a tener. Y se va a enfocar en 3 puntos, pero se perdió tal vez de un contexto que estabas dando tú, el tono necesario, el tono, el sentido de urgencia para esa narrativa, sino que solo se va a ir a trabajar y tal vez va a decir, entonces de esta reunión tengo que hacer ABC, y ahí hice ABC. No, pero había un contexto antes que te daba la explicación y eso pues la inteligencia artificial consideró que no era importante. ¿Verdad? Que era un tema superficial porque nos lo dan, han visto los resúmenes. Dice, al principio hablaron de tal cosa, acción, 3 cosas que hacer, que tal vez no tengan relación con lo que se habló al inicio. Y ni te tomaste tal vez ni el tiempo de ver todo, sino solo viste que era lo que había que hacer y dar ese paso. Ahora, yo creo que el éxito también de esto, César, y la razón del libro, supongo también, era lo que platicamos cuando aprendimos sobre StoryBrand. ¿Te acuerdas que ustedes también quieren saber sobre esta metodología? Y ya lo platicamos en uno de los libros de trascendencia financiera. Y es el siguiente. Imagínate esa persona, qué apego emocional tuvo esa conversación con la inteligencia artificial. O si estás haciendo 10 cosas, qué tanta retentiva tuviste real. Pongámosle que sí escuchaste, pero ¿qué tanto te vas a acordar en 10 minutos de lo que pasó? Y es que era lo que platicábamos de que el cerebro solo graba, porque es un disco duro finito, y tiene que grabar o definir qué grabar, porque no puede grabar todo. Entonces, si no, imagínate, es como guardar muchos servidores y el pobre nosotros ya no podemos más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se define qué grabar y qué no grabar. Y eso es solo si el cuerpo decide, ok, hubo alguna emoción o un cambio físico, que es el pegamento. Siempre he dicho, las emociones son el pegamento para la retentiva. Así es. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como el cerebro, cuando estamos en 1000 cosas, no graba nada, todo es menos relevante, aunque fuera importante. Correcto. Pero la inmersión es ese momento donde estás tan involucrado que después puedes darte la oportunidad que tu cuerpo reaccione físicamente o emocionalmente, en pocas palabras, para que por lo menos te acordes. Exactamente. Y ahí sí que cuando nuestro cerebro recuerda, está inmerso, no solo pasa el recuerdo, sino que se siente motivado a actuar. Entonces también, ¿cómo va a cambiar nuestra vida financiera? Podemos estar escuchando 200 podcasts, pero si no recordamos lo básico, si no le dedicamos el espacio, si no lo integramos emocionalmente, no va a haber una acción. Lo que va a haber es una grabación de información, pero nuestro cerebro no lo puede recordar y lo que va a ganar es el hábito. ¿Te puedes imaginar que estuviéramos el día que nacieron nuestras hijas tuiteando, haciendo un Excel en una reunión y a la par nuestra esposa teniendo a la niña? ¿Qué tanto hubiéramos recordado del momento versus que estábamos? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy es muy importante la fotografía en plena operación. Y la otra eso pobre, es más importante hacer el post que en sí vivirlo. Sí. Y ¿sabes qué? ¿Sabes que eso pasa mucho en los conciertos? Que están más preocupados con el celular y grabar que lo que deberían estar, que es viviéndolo, el momento. Sintiéndolo para que el cerebro pudiera recordar. Por eso es que también vemos un boom en el mercado de las experiencias hoy en día. Porque dice, la gente está buscando más experiencias, más intensidad. Pero si no... Está buscando más historias para publicar. Sí. Por eso, no es necesariamente. De hecho, estuve un último viaje que realicé y nos llevaba el guía turístico por A, por B y por C, donde decía, aquí le sale la bonita foto para su Instagram. Aquí es un lugar bonito para su foto de redes. Ya no es disfrute el lugar, qué precioso es, sino este es instagrameable.
Y se vuelve lamentable, se vuelve triste, pero por eso estamos conversando este tema de la inmersión. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos muy contentos de tener a Lorena con nosotros como nuestra invitada para conversar del libro de Paul Sack, Inmersión. Regresamos en breves minutos. Esto es Trascendencia Financiera. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Y estamos conversando en esta oportunidad sobre el libro TF Inmersión de Paul Sack, en el cual pues estamos de alguna forma tratando de sentar esa base sobre la necesidad que tenemos como seres humanos, principalmente de tener esa inmersión, ese estado en el cual nos involucramos completamente en una actividad donde perdemos esa noción del tiempo y creamos esas emociones positivas, generamos creatividad, conexión humana. Y quiero decirles que leyendo, o llamemos la continuación de la serie a través de este libro, me ha hecho reflexionar muchas cosas. No creas, Lorena, me dejaste muchas tareas. Inmerso. No, es que te voy a poner un ejemplo con lo que acabo de mencionar como introduciendo este segmento. De las mejores ideas que se me ocurren es cuando me estoy tomando una ducha. ¿Y por qué? Ahí vino la pregunta. ¿Por qué? Dije, tiene que haber una razón. Porque es lo único que estás haciendo. Y estás en un momento en el cual no hay celular, en el cual únicamente estás recibiendo agua, es agradable. Del agua. Te hace estar en una inmersión. Tu cuerpo está sintiendo. Tus 5 sentidos están ahí. Estás viendo, estás sintiendo, estás escuchando. Entonces, sí, el del gusto sí no muy aplica, pero por lo menos una buena mayoría de los sentidos, que de alguna forma es decir, tu cerebro, tienes permiso para poder presentar alguna idea o alguna buena cosa y es cuando nos damos cuenta que necesitamos esos espacios de inmersión. Ya no solo enfoque productivo, sino una inmersión donde podamos darle chance a nuestra mente de que podamos tener una buena materia prima, pero tranquila, agradable, confortable. Así es. Es más, te lo pondría así. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aburrido? O sea, ¿cuándo fue que estuviste sin un electrónico, sin algo que hacer? Simplemente, eso le pasa mucho cuando se queda sin batería uno en el celular, pero ¿cuándo realmente estuviste tú y mí mismo y tuvieron una conversación en paz? O sea, es increíble, que es rarísimo que nosotros... Eso te digo que es algo que yo me acuerdo mi mamá me decía, mira, aprende a aburrirte. Sí. O sea, aprende a que tu cerebro se vaya, que sea creativo, porque esa es parte de la inmersión. Esa es parte, totalmente. Es atención sostenida más resonancia emocional. Entonces, lo que ocurre es que como la atención un dispositivo me llama la atención, pero al tenerla sostenida, por lo menos por un lapso de tiempo mayor, ahí empieza esa resonancia emocional y eso es lo que ocurre. Si involucro más sentidos, porque la tecnología mucho apela, si se dan cuenta, a la vista y al oído. Sí. Pero si yo involucro más sentidos, si yo... el tacto, te gusta tener el teléfono en la mano. Exactamente. ¿Quién no tiene su teléfono en la mano? En la mano. Es una forma de tener el sentido del tacto, de meterte ya por lo menos tres sentidos muy involucrados. Exactamente. Entonces, quitemos el celular. ¿Cómo puedo yo hacer eso antes de esta tecnología? Pues básicamente, obviamente mi cerebro se va a resistir un poco al momento que yo trato de no ir, ¿verdad? Mi impulso va a querer ser, recuérdense, ¿verdad? Mi sistema 1 va a querer ir, tomemos el teléfono y ahí veo, voy a poner una meditación, voy a poner una música que calme. No, tratemos de entender cómo me siento en esta incomodidad. Y eso me recuerda un poco lo que mencionaba Mario, en cómo gravitar la incomodidad, porque fíjense que pasa rápido. Después de más o menos 10 segundos, 15, el cerebro ya como que empieza a ver qué hace. Cuando mire que no le vamos a dar lo que quiere. No le vamos a dar lo que quiere. Entonces trata de ver, entonces en lo que estoy. Era un poco cuando igual mi mamá decía, bueno, está aburrido, vaya, súbase ahí a las gradas y mire el cielo.
Y entonces uno empezaba a verle las formas a las nubes, sí. ¿verdad? Y hacer ese tipo de cosas que al final eran muy buenas para estar enfocado y poder tener ese sistema de resonancia emocional. Y si a eso le agregamos que estamos en una convivencia, si hay otras personas, ahí ya tenemos esta oxitocina que es como la liberación de un vínculo social que también se combina con ahí sí la dopamina y la oxitocina tienen una motivación y recompensa. Qué alegre va a ser reunirme con mi grupo de amigos para tener ese espacio de conexión en vivo, digamos, porque nuestro cerebro, miren cómo es, nuestro cerebro va a querer llevarnos a decir mucho tráfico, que manejar tanto para, bueno. No se ponen las excusas anticipadas. Exacto, ya no lo hagamos, pero resulta que uno va a tener ahí una inyección de conexión social tan valiosa para nosotros, que al final uno sale hasta contento, ¿verdad? Y decir, me acordé, platicamos de tanto. Ahí no hay un guión, no hay una agenda, no hay puntos, lo que hay es conexión. De hecho, con lo que estás mencionando y el ejemplo que yo puse con este amigo, pues obviamente hay reuniones comerciales que lo que uno quiere es dígame A y resuélvame B. Pues no, digamos, no le estoy diciendo que agarre el tráfico para tener ese contacto, no, pero si es un amigo, uno debería decir, esto es una oportunidad de tener una inmersión que si bien hay un tema comercial, pero que podemos tener esa actividad que nos permita tener ese contacto, ¿verdad? Uh-huh. Ese contacto, de ser más intencionales, que es lo que de alguna forma fue la tarea que nos dejaste, que no fue como Mario que la deja clara, sino la dejaste así en el aire y yo me la agarré y para que me la quedó de pensemos. tarea. Porque te digo, salí a jugar una tarde con mi hija pequeña, que vamos a jugar fútbol, que vamos a hacer no sé qué, y nos pusimos a jugar. Y me dice, hoy sí vas a hacer los 10,000 pasos conmigo. No traje ni mi reloj, ni traje mi teléfono. Ay, hoy sí perdiste. Pero dije, genial, porque no tengo ni el enfoque de que tengo cuántos pasos llevo, ni se entró una llamada. Y es increíble lo que cambia. Son cosas muy pequeñas, pero lo tengo grabado. Claro. Y posiblemente otras veces he ido, pero te entró el mensaje o revisaste el teléfono y se borran muy fácil todas esas interacciones por no tener esa inmersión en lo que estás haciendo. Y algo que es muy valioso, César, es que tu cerebro y tu cuerpo sí lo registraron. Sí, Así es que la memoria va a quedar mejor grabado ese momento de ese paseo con tu hija, que en sí es revisar tus métricas y tus estadísticas de que también lo hiciste o si lo cumpliste o no. Lo importante es, lo viví, estuve presente, inmerso, y entonces eso sí va a ir a mi memoria, que me va a ayudar mucho a prevenir estos problemas de Alzheimer o reducción del hipocampo, ¿verdad? La memoria donde tenemos de largo plazo, y por ende no vamos a poder recordar muchas cosas y no vamos a poder llenarnos de esas anécdotas que podemos mencionar. Y se oye contar a hijos y nietos. Extraño, y con lo que estás diciendo, y lo digo otra vez. Ninguna historia de los nietos fue, estuve viendo Excel y me inspiré. No, pero llega un nivel de colmo que si, por ejemplo, te propusiste, y lo digo porque me ha pasado, de 10,000 pasos al día y sales a jugar con tus hijos y ves que tienes 7,000, bueno, sigo jugando. Ah, no, ya llegué a los 10,500, se acabó el juego. Pues, o sea, se oye, pues, yo no sé si a usted le haya pasado y dirá que exagerado en mi caso, pero sí, a veces uno dice, todavía no he llegado a los 10,000, mejor me sigo quedando jugando. O sea, se desvirtuó totalmente la razón de la cual estás compartiendo ese tiempo, porque sí, ya estás pensando cuántos pasos van, cómo está todo, y cuando debería ser, no, tranquilo, ahorita lo que vamos a hacer es pasar cuánto tiempo, cuando me canse, cuando nos cansemos, cuando lo que sea. Y eso no es fácil, ¿verdad? No. Y me he dado cuenta con esas pequeñas cosas, el cómo te aumenta que lo que el autor propone en el libro, cómo te aumenta el grado de satisfacción al 1,000 por uno. Porque trabajo siempre vamos a tener. Presiones siempre vamos a tener. Es decir, esperar el momento perfecto para tener esa salida al parque, para tener esa actividad de juntarse con un amigo, conversar presencialmente, o sea, nunca va a haber. Si no somos intencionales, eso no existe. Así es. No existe. A ver, el autor nos dice, por lo menos en el libro, nos dice que hay
3 tipos de inmersión. La inmersión narrativa, que es contar o escuchar historias poderosas que nos conectan emocionalmente. Nos dice la inmersión en la naturaleza. Es lo que Mario nos ha mencionado varias veces, que es poder tener esos entornos naturales que nos ayudan a reducir estrés y aumentar bienestar. Y en la inmersión en el flujo, que es en el estado de concentración total en una actividad desafiante, pero gratificante. Correcto. ¿Cómo has visto tú esto en esta? Porque yo solo los mencioné rápidamente, pero el libro seguramente los explora de manera más profunda estos 3. Sí, digamos que la inmersión narrativa es precisamente como yo te cuento esa historia. ¿Qué tantos es? ¿Cómo te atrapo? Digamos. De hecho, él menciona mucho el éxito de las charlas TED. Porque dicen la atención sostenida es muy difícil de mantener y por ende, incluso él hace ahí mención de una compañía, una firma consultora global que ha determinado con este uso de la tecnología y siguiendo un poco lo que él menciona, que la atención para aprendizajes es alrededor de 18 a 20 minutos. Sí, ¿cómo lo has visto tú en la universidad? Y sabes que a raíz de eso yo empecé a cambiar un poco esta dinámica de impartir las clases y entonces pongo 20 minutos. Primero, hacemos una cosa que dice la neurocientífica, la doctora Barbara Oakley, que dice, la mejor forma que las personas pueden recordar es haciendo una narrativa retrospectiva de lo primero, de lo que vimos la clase anterior. Entonces yo me tomo 5 minutos para decir, esto fue, si se recuerdan, esto fue lo que vimos en Lo que te pone un episodio de Netflix. Exactamente. Que te pone una intro. Una intro porque ya olvidaste quizás la información que es relevante para ese episodio. Eso es ponerte en la escena, como diría Paul Sackes en su CIRTA, en su modelo CIRTA, ¿verdad? Si yo entro de lleno, incluso pensemos en ámbitos laborales, si yo entro de lleno a lo que venimos, el punto A, y no doy un contexto inicial, no has creado ese vínculo social. Exactamente. No creo ese vínculo social para poder poner en conexión a las personas en los primeros 5 minutos. Luego ya viene la parte, digamos, donde hay la parte, digamos, que teórica, pero combinada. Luego viene una parte donde yo les doy a ellos que hagan algo práctico de lo que vimos. Por favor, construyan primero ustedes solitos, ¿verdad? 10 minutos para hacerlo ustedes y luego 10 minutos para hacerlo con la persona que está al lado o en tríos. Y luego hacemos una plenaria de qué descubrimos y tomamos eso. Si se dan cuenta, entonces ahí ya van 20 minutos al inicio, 20 minutos de actividad y luego tenemos una recapitulación de unos 5 o 10 minutos. Eso hace que el aprendizaje sea un poco mayor. Sea inmerso. Y sea inmerso. Sea inmerso porque están allí. Correcto. Y no es que los restringamos de usar la tecnología, pueden validar, pero primero háganlo ustedes, luego pregúntenle a la inteligencia artificial porque ahí ellos no se pueden resistir esa tentación, no. Está bien, háganlo. Pero primero, ¿qué concluyen? Porque lo que buscamos es desarrollar ese pensamiento crítico, que es al final lo que nos va, incluso esa dosis de dopamina y esa dosis de tener ese como estrés del bueno, les va a hacer que el aprendizaje sea mejor. Y esto lo podemos llevar a nuestros ámbitos laborales. Imagínense que yo conduzca una reunión de trabajo así. Sí. El trabajo no es el lugar para ser felices. Ese es también, incluso lo menciona mucho ahí Paul Sack. El trabajo es para resolver desafíos. Pero si yo estoy inmerso, si estamos inmersos... Que resulta gratificante. Resulta gratificante. Exactamente. Qué interesante el flujo del proceso. Y ahí te das cuenta que tal vez por eso es que muchas personas están insatisfechas en su trabajo por el mismo giro de monotonía que tienen, que es donde ya no tienen una inmersión, sino que simplemente están pasando, es automático. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Sus días pasan como que hice mucho, pero cero memorable. Entonces, ¿qué pasa? Sienten que no están haciendo nada, que su trabajo no vale la pena, y no es tanto eso, es el modelo que es repetitivo. Y lo que hay que hacer es romper esa monotonía en el día, ya sea que uno lo haga o que su jefe se dé cuenta y lo trate de hacer. Total. Y si le agregas a eso un sentido de propósito, las personas se sienten muy frustradas porque dicen, bueno, voy a hacer todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo. Esto, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿A qué vine a este mundo? ¿A qué y empiezan estos temas de depresión y ¿verdad? Que pueden afectar el tema de salud mental, emocional. Entonces, también por eso, digamos, tengo este tipo de inmersión y luego me voy a la inmersión en la naturaleza.
bosque, estar en el bosque, una caminata sencilla, tener, ahí el libro menciona, digamos, el poder de también tener mascotas, ¿verdad? Como en este caso, perros y gatos, incluso hay un test ahí de quiénes son mejores, digamos, compañeros para ambientes laborales. Y resultan ser cuando en las oficinas han permitido el que lleven perros y gatos, resulta que las personas son percibidas como más confiables cuando tienen una mascota y cuando tienen un perro versus un gato. Digo que tienen la dedicación de poder cuidarlo y que esté bien y darle comer y bueno, interesante. Sí. Que es interesante, y yo siempre me había cuestionado y ahora de alguna forma estoy teniendo esa respuesta. Un perro, hablo de perros porque no tengo gatos, un perro no te habla, o sea, te ladra pues, pero no te habla. ¿Y por qué es que se ganan sin hacer prácticamente mucho y sin hablar? Una mascota se gana el cariño de toda una familia. Es porque está inmerso. Está inmerso. O sea, su mundo radica en estar alrededor sin hablar, sin abrazo, y eso hace un impacto tan grande en el afecto de una familia que ¿cuánto debería uno aprender a estar quieto, estar presente? Es impresionante. Un perro no te va a dejar que estés haciendo 20 cosas. O sea, yo me voy a sentar aquí, te voy a mover la cola y no te voy a dejar hasta que me hagas. O te hace compañía. Sí. Simple y sencillamente. Pero es increíble que creería, no sé si estoy exagerando el punto, pero la inmersión de las mascotas generan ese apego tan especial hacia ellas. Y aparte, si te das cuenta, de hecho hay estudios sobre perros donde los perros están tan presentes y todo el tiempo están buscando contacto visual contigo porque quieren ver, como también huelen, digamos que las hormonas que uno segrega, ellos quieren también ver para tratar de leerte y saber cómo capturar tu atención, ¿verdad? Ellos están todo el tiempo presentes en ese sentido. Y la otra cosa que también podríamos aprender de las mascotas es que incluso cuando ellos están incómodos y ven que uno les hace demasiado afecto, como que uno les lleva mucha energía, ¿qué hacen? Se sacuden. Se sacuden rápidamente, como decir, lo saco de aquí, de mi cuerpo. Nosotros ni siquiera conectados con nuestro cuerpo estamos ya. Cierto. Y eso es algo no captamos eso. Donde la naturaleza viene a ayudarnos. Es la idea de la inmersión también cercana a la naturaleza, es eso, es estar más conectado con nuestro cuerpo, con las sensaciones y con lo que hay alrededor que tienen los sonidos de la naturaleza que ayudan a calmar y producir ese estado de bienestar. Interesante. Nos hemos desconectado de nosotros mismos. Increíble. Inversión cero. O muy poca, por lo menos. Yo diría que estamos en un mundo de reinversión, porque pero es superficial, es lo que dice Lorena. O sea, aquí nosotros tratamos de hacer conexión, y tal vez eso va mucho para temas de relaciones, de amistad y sentimentales. Estamos tratando de hacer conexiones rápidas por ese mismo proceso de que no quiero dedicarle todo el tiempo, y lo que mencionabas de Corea del Sur. O sea, es eso de que ya mis amigos son, o sea, hay que contarlos con los dedos de la mano, pero compañeros o amigos son muchos. Y si no, miren sus Facebook, ¿verdad? O sea, ¿cuántos realmente? Ese es un ejercicio que la vez pasada lo escuché en un podcast, decía, revisa tu listado de los cientos de amigos que tienes en Facebook. ¿Cuántos de esos te has juntado en el último año a tomar un café o a platicar? Sí. ¿3? ¿4? Ay, 5. todavía te fuiste mucho. Sí. O tus contactos de WhatsApp, ¿verdad? Ay, que Dios. Estás más cerca. ¿Cuántos de ellos le puedes mandar un mensaje y te lo responden? Ese es el nivel de conexión. El tema es que... La falta de conexión. La falta de conexión. Quizás comunicación, pero conexión no estás teniendo. Exactamente. Y ese es más transaccional que emocional. Y eso resulta ser, ahora que lo mencionaba Mario, en el aspecto sentimental, pues un desafío importante para las nuevas generaciones, que prácticamente que solo falta que somos novios por internet y somos todo, ya sé que hay citas y todo, que pueden conocerse gente, pero bueno, ¿te recordás la persona que tuvimos a Sofía Castillo, que nos contaba que ella hizo una sociedad con una persona y se habían juntado en 2 o 3 años? 2 o 3 veces. Una por año en la asamblea. Sí, o sea, qué cosa más y es un gran amigo porque trabaja con él todos los días, pero nunca se miran. No se ven. Entonces, es
llamemos, y para nosotros como adultos que sí vivimos esa fase de estar más inmersos, nos está costando. Creo que el desafío de nuevas generaciones, yo creo que debe ser intencional. Pero regresando al punto de, estamos claros de que ya tenemos esta superficialidad. Correcto. ¿Cómo hacemos que entonces las actividades o las experiencias se vuelvan inmersas? O sea, ¿qué deberíamos de hacer para que realmente se grabe? Se grabe en el chip. De hecho, te voy a mencionar lo que dice el autor y Lorena nos amplía. El autor nos menciona de una forma muy resumida, ¿verdad? Pero nos dice que para crear experiencias inmersivas tenemos que tener conexiones emocionales. Es decir, experiencias que generen emociones fuertes como asombro, alegría e incluso miedo controlado. Interesantes, son más memorables. La participación activa, involucrarse físicamente o mentalmente, aumenta la inmersión y tener entornos libres de distracciones como la tecnología, la que nos obliga a fragmentar la atención y reducir nuestra capacidad de inmersión. Hay un recurso muy valioso y creo que es el primero que podría nuestra audiencia empezar a practicar y que se ha perdido mucho. Esa es la capacidad de asombro. En lo cotidiano. Déjate asombrar. Ajá. Eso es desde, yo estoy tal vez en el tráfico, ¿verdad? Ahí en medio del caos, pero empiezo a buscar algo que me cause ver sin juzgar. Solo empezar a ver y decirte. Y resulta que cuando tú activas eso, tu cerebro entonces genera esta calma y empiezas a sorprenderte por, a veces, miren, está ahí un hermoso atardecer, ¿verdad? Celajes que tenemos y ni siquiera, ¿verdad? Como que fueran normales. La luna que es llena que estuvo la semana pasada, en la noche, el fin de semana. Bueno, nosotros en Guatemala que miramos el azul del cielo, sí. Quiero decirle, amigo y amiga, eso no es normal en todo el mundo. Es un regalo. Eso, vaya usted a Inglaterra, vaya usted a Dinamarca, vaya a Perú, ¿te recuerdas? Eso es una dicha enorme que como lo vemos a diario, casi que lo vemos como natural o normal o cotidiano. Sí. Exactamente. Voy a ponerte un ejemplo de esto y lo hicimos con César y César se va a recordar el primer episodio que yo vine aquí en Trascendencia Financiera era hablar de viajes. Y una de las cosas que a mí mi familia me molesta mucho es de que, al igual que César, a mí me gustaba muchísimo tener todo planificado. ¿Qué hotel? ¿Qué voy a hacer? Las actividades, las reservas. Mi esposa todavía es así bastante. Pero cuando estaba estudiando en Estados Unidos, opté a romper ese vínculo de status quo de cómo podía hacer las cosas y empecé a hacer lo que llamé yo freestyling, que era cómo poder viajar sin rumbo. Entonces yo tenía 2 días para llegar de ciudad A a ciudad B, agarraba el carro, manejaba. Ahora pues con el Google Maps es más difícil perderse, pero me perdía. Sí. A veces apagaba el GPS cuando tenía claro que ir a una calle y no me iba a salir de la calle. Apagarlo y ver pues, ¿para dónde? No, y ahí encontré lugarcitos de antigüedades que fueron espectaculares, comidas que no hubiera comido porque siempre estaba pensando en restaurantes coquetos muy bonitos. Y la verdad es que fueron restaurantes de comida casera espectaculares. Ese es un tema de asombro. Y me acuerdo muy bien de eso porque literalmente apagué el Google Maps, apagué el Waze y dije, voy a ir a explorar. Me voy a ir a asombrar. Y transitaste un miedo, porque al final el temor de una ansiedad, pero si se dan cuenta, dura un lapso y resulta que esa decisión marcó una memoria y un marcador somático positivo en tu vida. Sí, yo me acuerdo que a las 5 de la tarde ya me empezaba a quedar hiperventilación de que dónde íbamos a dormir cuando habían miles pues Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay miles de hoteles siempre. Y entonces me daba risa porque yo así como a las 5, como ya empecé a oscurecer, ¿será que vamos a ver un hotel? Deberíamos estar pensando. Y yo así como, bueno, paz y tranquilidad, ya encontraremos uno. Vamos a seguir conversando sobre este tema que está muy interesante, pero para que usted conozca la definición de asombro, es una gran admiración o extrañeza. Incluso incluye un poco el tema de susto o espanto. Así que vamos a ir a mensajes y regresamos. Estamos hablando del libro TF Inmersión y en esta oportunidad acompañándonos nuestra invitada especial Lorena Vingales. Vamos a mensajes. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Y queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted puede enviarnos, más 502 59 19 05 42. En esta oportunidad conversando sobre el libro TF Inmersión de Paul Sack.
Y de alguna forma, si usted se siente aludido, no se preocupe. Aquí los primeros que nos están jaloneando las orejas somos a nosotros mismos. Estamos poniendo en práctica lo que de alguna forma lo hacíamos de una forma artesanal y ahora con un poco de más técnica gracias a Lorena, pues estábamos comentando en el segmento anterior al respecto del tema del asombro. Yo he compartido varias veces que tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de ir a países donde no solo no hablan nuestro idioma, sino que la forma de escritura no es la que nosotros estamos acostumbrados a ver, porque no la reconocemos. Y mire, lo obliga a estar inmerso. No puede darse el lujo de no estar inmerso. Porque aunque usted no entienda un idioma, si entiende cómo está escrito, hay palabras medio parecidas y incluso usted puede llevar su traductor y algo le hace. Pero cuando son un montón de imágenes que usted no reconoce, es complicado. Pero descubre cosas bien interesantes. Le comentaba, por ejemplo, que nunca me había fijado que, por ejemplo, usted entraba a un museo y estaba el letrero o el rótulo de entrada y de salida, que no sabía que era entrada y que era salida, pero había algo que tenía un color verde abajo y el otro tenía un color rojo. Entonces uno podía de alguna forma saber que aquí sí puedo entrar, aquí no puedo entrar, pero que si no fuera que lo obliga la situación a estar inmerso, posiblemente nunca me hubiera dado cuenta de esos pequeños detalles. Entonces yo creo que el asombro requiere, Mario lo mencionó de viajes, yo lo mencioné de viajes, pero vamos al trabajo en la misma ruta de siempre, con los mismos anuncios de siempre, con la misma radio, con el mismo café, con el mismo todo. Sí, pero si agarro otra ruta me tardo 15 minutos más. Sí, pero lo va a sacar de esa rutina que no le permite por lo menos ver, este rótulo que interesa. Aquí había un centro comercial. No había visto este restaurante. Eso, ¿sabes cuándo te pasa? Cuando vas de pasajero. Sí. Cuando no estás manejando, yo me he dado cuenta de 20 cosas que en la misma ruta de siempre yo nunca había visto. Cambiaron ciertas fachadas, cambiaron es más, hasta cerraron negocios que yo ni cuenta me había dado que habían cerrado. Increíble, como casi no voy de tripulante, pero por yo razón. Tampoco, por eso es que es tan raro. Sí. Pues que vas en Uber en algo y miras el mismo camino quizás de forma totalmente diferente, ¿verdad? Total, el asombro lo que nos enseña es a ser mejores observadores y vean cómo después activamos nuestro cerebro, nuestro modo difuso, digamos, porque ahí está el modo enfocado, que es cuando también lo necesitamos, pero al activar el modo difuso, el asombro es como un vehículo, porque de repente está algo que está en nuestra mente y ser mejores observadores nos permite evidenciar un poco algo más que pueda ayudar. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Teníamos que llevar a nuestras mascotas al veterinario y no íbamos a tener un vehículo. Y eso es un tema cuando uno pide un Uber, porque no necesariamente, pues ellos tienen razón y toda la cosa. Pero yo me subo a uno un día antes y de repente me pongo a platicar con él, pero de repente miro que tiene un colgadorcito ahí en su vidrio, una huellita de perro. Entonces, de mascota. Le digo, mire, ¿y a usted le gustan las mascotas? Ay, sí, fíjese que sí. Y usted podría apoyarme con un servicio porque necesito. Ay, con mucho gusto. O sea, yo no hubiera resuelto ese tema, o tal vez si me aventuro si no hubiera conectado una cosa con la otra. Pero es cuando yo ya entreno a mi mente a ser un observador. Pero si yo me meto en mi teléfono, me siento y estoy solo pensando, voy a resolver desde ahí con lo que estoy, no permito tener esa parte ese asombro y esa capacidad como de descubrir esto que desafía nuestra mente. Porque el asombro eso es lo que hace. Es más que el descubrimiento, es como conectarme y conectar ese modo difuso para poder resolver y descubrir desafíos que probablemente no van a venir la solución de ahí, pero vienen en la ducha. Pero vienen en otros ambientes, vienen cuando estoy jugando y estoy más presente. Ahí vienen, porque logré quitarle como ese aislamiento. Me aislé desde de ese escenario y en otro contexto, en otro reencuadre, puedo tal vez asociar una solución. Y yo creo que la falta de asombro es vivir la vida gris.
Porque si nada te asombra, entonces... Y no importa qué, después estar en un yate cruzando las islas griegas con todos los manjares del mundo enfrente, pero si no te asombra, que creo yo, y esta es una inferencia personal, que buena parte de las personas que sí viven esa vida, uno no comprende después por qué se quitaron la vida. Es porque ya no les asombró nada. No es un tema de dinero. Exacto, no, les sobra el dinero, les sobra la fama, pero de alguna forma, pues, yéndonos al contexto de lo que estamos hablando, que alguien puede decir, sí, la falta de Dios en el corazón y demás, sí, pero esa falta de asombro, ¿y para qué vivo? O sea, si no, y ahora para tu negocio, me imagino, Lorena, que es bien interesante. ¿Cómo ayudas a empresas y a marcas a que los clientes se asombren para crear ese vínculo de inmersión en su experiencia? Al final con su experiencia, exactamente. Sí. Y cómo también, vean cómo las marcas también han ido trascendiendo, como las personas, lo que tú mencionabas, a un sentido de propósito, porque hoy por hoy también ya no es solo empresas que buscan un fin lucrativo, sino solo también cómo contribuyo a ser sostenible, cómo contribuyo a no contaminar, cómo contribuyo, entonces es más inmerso sí. Porque ya no es solo Decías una que parte. En el libro habían ejemplos de marcas. Correcto. ¿Por qué no nos cuentas un par? Hay ejemplos, por ejemplo, casos de cómo también marcas obviaron algunas cosas y en paralelo perdieron. Por ejemplo, les voy a decir unas cosas que las personas valoraban. Una de ellas era el tema de los cupones. De hecho, ponen ahí una marca como tenían un programa de lealtad, es Macy's, que es una gran cadena, ¿se acuerdan de esta de tiendas por departamentos? Y ellos tenían un programa de cupones. Entonces viene un nuevo CEO y el mandato es tenemos que recortar costos y viene y detecta y dice, bueno, aquí hay una buena fuente de ahorro, las personas realmente los cupones no están redimiendo, los corto. Y resulta que al cortar eso, afecta a una gran base de clientes leales que no era que fueran a canjearlo, es que para ellos cuando les preguntaban el recibir en el correo su kit los hacía sentir especiales. Sí. Y estaban con ese concepto de asombrarse de qué cupones venían esta vez. De qué cupones venían esta vez y de que encima la persona que les atendía al momento de hacer su compra les decía no tiene cupones, porque fíjese que si tiene cupones ahorita puede hacer. Entonces eso era un shot de dopamina con valoración de la persona que me está atendiendo. O sea, el que me atiende también le importo, ha notado algo así y me lo dice. Entonces a veces podemos obviar cosas que nos conectan muy, muy relevantes al quitarlas, ¿verdad? Puede ser una decisión financiera que resultó terminando con el puesto de este CEO, ¿verdad? Él no se fue. Se basó en los números, no en la conexión. Se basó en los números, no en la conexión. American Express también con este programa de sus tarjetas de crédito, de lealtad, sí. Fue, digamos que emblemático en ese proceso y sigue siéndolo porque hace 20, 25 años empezaron a entender el valor de la relación y es de carísimo, la conexión. Y no le regalan la tarjeta de crédito. No, tienes que pagarla. Y la gente lo paga. La paga. O sea, ¿por qué? Porque quiero pertenecer. Soy parte de algo exclusivo, bueno, único. Póngale usted la palabra que quiera, pero hay una conexión con la marca. Inclusive, una experiencia breve, corta, una empresa aquí en Guatemala de venta de café puso su programa de lealtad, por fin lo puso de forma digital y lo puso escalonado por 3 niveles. Y de alguna forma tenía la costumbre de ir acumulando algo ahí, porque si ya iba ahí, pues lo iba a acumular. Resulta que ahora me pone como que en la mejor rango de... Entonces yo ya no quiero ir a otro. Es decir, claro. Porque me manda a regalar de repente un café, me dice que ahora me da un shot adicional de ¿cómo se llama? De expreso a tu café. No lo necesito, lo puedo pagar, gracias a Dios. Pero me hace vincularme con una conexión versus cualquier otro. Es más, porque con Mario cuando vamos a programa de TV tenemos las 2 marcas a la par y si yo puedo elegir, elijo una fácilmente por esa misma conexión. Café básicamente es lo mismo, casi que la experiencia es relativamente la misma,
pero ahí es donde entran este tema de que yo quiero pertenencia, que es quizás creo que parte de la inmersión es que yo me siento parte. Eso no lo dijo Paul Sack, pero me imagino que tiene que ver. Correcto. Y por eso también, digamos, las marcas, las empresas lo que tienen que pensar es cómo monto esa escena. ¿Verdad? Esa escena como que quiero ver, cómo preparo el entorno físico y emocional idóneo para mi público, ¿verdad? ¿Qué les garantizo? La comodidad y la seguridad, porque al final, si yo siento que algo no está muy real, entonces eso no me va a hacer sentir seguro. Pero ¿qué pasa otra vez? Volver a tener esa conexión social que hace que mi cerebro se sienta libre de esas distracciones para entrar en ese estado inmerso. Ese es, digamos, que lo que se busca. ¿Qué genera una inmersión? La historia. Por eso hoy en día escuchamos que el storytelling, que la narrativa, pero realmente si la emoción es auténtica, es convincente, yo me puedo relacionar con eso, definitivamente captura mi atención, ¿verdad? Por eso vemos en las tiendas también por departamentos, si hay un asesor de compras, de moda o algo que me va a ayudar, definitivamente eso tiene un punto mucho más valioso en ese contexto. Y luego es ¿qué tan relevante es el significado al que yo asocio esa experiencia? Lo que tú mencionabas con la bebida, ¿verdad? ¿Cómo movilizo esos recursos atencionales y emocionales? Y ahí hay que tener mucho cuidado con un sesgo que lo hablamos en la serie que se llama la regla del punto máximo y el punto final. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cerebro no registra toda la historia. No. Pero podemos tener, por decirles, una maravillosa experiencia, pero al final alguien hizo algo. Somos tan buenos como la última interacción que tenemos con el cliente, por ejemplo, que era una frase. Déjeme contarles una historia rapidísima y no se te va a perder el contexto de lo que vas a decir, Lorena, pero escuché la entrevista del fundador del grupo Xcaret y él mencionaba que en sus hoteles, en sus experiencias, todo era fantástico. Es decir, todo era súper genial, pero sus puntuaciones al final no eran buenas de los reviews de los clientes. Y se puso a revisar qué era lo que pasaba. Y se dio cuenta que la única parte del proceso que él no dominaba era el transporte del aeropuerto al lugar y del lugar al aeropuerto. Y donde llegaban tarde, los buses eran sucios, no tenían una serie de etcéteras, que dice que a pesar que el cliente se notaba que disfrutaba, esas experiencias le bajaban a la experiencia completa, que fue lo que a él lo empujó a ser también transportista, porque no quería dejar ese eslabón e inmediatamente subieron sus calificaciones. Ese es un excelente ejemplo de ese sesgo, de la regla del punto máximo y punto final, porque al final, igual pensémoslo cuando le estamos dando retroalimentación a nuestros equipos. ¿Qué pasa si solo recordamos lo último y lo último no necesariamente es positivo? Bueno. Es casi un sesgo de nuestro cerebro. Entonces, es bien importante cómo quiero yo que me recuerden y cómo quiero en ese contexto que las personas vivan esa experiencia. Y todos son responsables, ¿verdad? A veces la forma de pago tal vez no fue la mejor y las personas se van a quejar de eso, que eso es lo mismo que tú mencionas. Y luego es, si yo les pongo un llamado a la acción, porque puedo hacer una experiencia maravillosa, pero si no te pongo a hacer algo, cuando ya estás energizado y en el punto, se te va porque no sabes nada. Siguiente. Por eso las tareas, ¿verdad, mi estimado? Exactamente. Saqué una pequeña cursito de neurolingüística, pero no. Motivación para actuar. La verdad es que es más que para que todos lo vuelvan práctico y que vean un poquito más memorable. Tiene que existir la motivación para actuar. Si no, pasa eso, ¿verdad? Qué bien estuvo, qué alegre. Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque si no, como decís, bueno, se quedó en una emoción bonita y se acabó y se recordó, pero no pasó a más. Exactamente. Ahí es donde creo que, por ejemplo, todas estas asociaciones como Alcohólicos Anónimos y demás, como llevan esos procesos que son paso a paso. Sí, los 12 pasos. Entonces, de alguna forma, hay una inmersión. Está pensado, exactamente. Hay una inmersión donde te va a llevar por un camino. No solo es, te vas a sentir genial cuando no tengas problemas con alcohol. No. Sí, no voy a tener problemas, pero se acabó. Pues bueno, entonces... Es un shot muy cortoplacista. Creo que la inmersión también te da esa remembranza en el largo plazo. Así es. Y te ayuda a que dure más tiempo. Exacto. Lo hace sostenible porque cuando tu cerebro lo puede asociar a eso, entonces
tú ya puedes entrar a estados de calma, a estados de enfoque más oportunamente. Y si ya lo reconoces y si ya hay plataformas que lo pueden medir, entonces resulta que tus mejores conexiones a veces están en lugares que no pensabas, ¿verdad? Con esta aplicación pasa cuando las personas pueden estar lavando los platos, que puede ser una tarea molesta, ¿verdad? Como que qué pereza, qué aburrido, pero resulta que ahí estoy presente, ¿verdad? Muy bien limpiando, entonces, ¿por qué no aprovecho ese espacio y un podcast ahí? De hecho, hay libros escritos de lo primero que hago es hacer mi cama. Y incluso se ha vuelto muy famoso ese libro en el cual dice, sí, alguien me la puede hacer a mí, pero es una forma de poder tener esa inmersión. Ajá. Esa inmersión porque no podés estar haciendo la cama con el teléfono. No. Y eso ayuda, exactamente. Y probablemente si la hago a conciencia, voy a ir a un ritmo que no es vertiginoso, sino que es un ritmo que mi cerebro puede permitir. Y resulta que cuando le empiezo a hacer así, se me empiezan a ocurrir ideas. ¿Y por qué no llamo a esta persona? Y no había pensado en esta situación para resolver esto. Ahora, a ver, Lorena, aquí viene una curva para que ver cómo la pensás. Nosotros estamos en Trascendencia Financiera y parte de lo que a nosotros nos gusta es promover y dar todo el contenido para que realmente las personas puedan trascender en sus finanzas personales. ¿Cómo podríamos utilizar la inmersión para mejorar el tema de finanzas personales? Y no te la voy a tirar tan así, sino que te voy a dar un ejemplo. Sí. Nosotros platicábamos cuando hicimos el episodio de presupuesto, de que el ahorro, era mejor dicho, que era ahorro con propósito. Y entre más visual, inmerso, deberíamos llamarlo ahora, era esa finalidad del ahorro, más íbamos a ser consistentes en ahorrar. ¿Por qué? Porque había ¿cómo es? ¿Cómo es la dopamina? Dopamina que va a generar ese balance del entusiasmo. O sea, balanceas no sé si decirlo así, pero de una dopamina de largo plazo con un shot de corto plazo. Es oxitocina. La oxitocina es la de largo plazo, la del apego. La dopamina es la que captura la atención. Entonces, lo importante aquí es para el tema de las finanzas es, bueno, ¿cómo capturo la atención? Como tengo ese primer shot de emoción de quiero hacerlo. Ahora es, para poder hacerlo esto en el largo plazo, estos son los pasos. Esto es lo que va a pasar. Probablemente, ¿cómo te vas a sentir cuando hagas el presupuesto? Las personas no necesariamente van a estar muy felices cuando lo hagan, porque es un golpe a mi realidad. Entonces, ¿qué pasa si en Trascendencia Financiera se diseña? Estas son las narrativas con las que tu cerebro te puede llevar a culpa, te puede llevar a miedo, y entonces mejor, no, yo no soy buena para esto, y nos vamos por el otro camino. Entonces es entender, es decir, como los 12 pasos, ¿verdad? Como el tema de, bueno, en paso 1. Que Dave Ramsey lo puso como los 5 pasos de bebé. Y escríbalo. Entonces escriba sus emociones, porque al final, de alguna manera, eso tiene que salir. Las personas tienen que verlo, escribirlo, pasar como por ese proceso de incómodo para poderlo hacer sostenible. Y siempre tiene que existir una esperanza, porque eso es lo que nos va a ayudar. Ahí es la oxitocina, ¿ves? Como el hecho de, como dicen, este libro de Ryan Holiday, el obstáculo es el camino. Ajá. Entonces, realmente esto va a pasar. Esto va a pasar. Entonces hay que llevarlo como cualquier situación difícil que pasó. La pandemia pasó. Todos tenemos situaciones difíciles. Entonces, esto va a pasar. Y de alguna manera hacerlo como en ese ejercicio que puede hacer que lo integremos, porque lo importante es integrarlo. Y ahí ya vienen las asociaciones. ¿Cuáles son esas gratificaciones que me van a dar buenas? Cuando retuve un impulso de no gastar y no gasté hoy. Entonces, ¿cuántos de esos, cómo podríamos hacer que la audiencia diga, mi meta hoy va a ser, hoy voy a celebrar tener que me pude contener a 3 situaciones que pude haber gastado? No gasté, decidí hacerlo yo. Si empezamos a enfocarlo por ahí, las personas van a empezar, el cerebro va a encontrar entonces un desafío interesante, retador, porque necesitamos de ese estrés bueno, que nos conecte con un logro que nos permita mantenernos en el camino.
Porque ¿Qué tal, César, si ahora te voy a tirar una curva? ¿Qué tal si hacemos nuestro siguiente libro y lo hacemos como los 12 pasos para trascender financieramente? Así es. Fíjate que estaba... O sea, ya nos inspiraste, pues, pero yo diría, yo creo que sí podríamos hacerlo. Y más con todo el contenido. ¿Te recuerdas que Tim Ferriss hizo eso? O sea, hizo un libro con compendio de todos estos aprendizajes. Imagínate que pudiéramos hacer, ¿cuánto contenido tenemos en Trascendencia Financiera como para poder consolidar y hacer ese equivalente? Te voy a batear tu curva. ¿En qué momento vas a estar vos inmerso para poder dedicarle tiempo a la misma forma que lo hicimos con el libro anterior, y es poniéndonos metas semanales? O sea, así poniéndolo en la agenda. Así y con pequeñas metas que hagan pequeños pasos, y esos se construyen diarios. ¿Para qué? Para que el canal neuronal se fortalezca. Yo creo que es una tarea interesante, retadora, y lo digo con mucho respeto y aprecio a todas las personas que de alguna forma me brindan la confianza cuando quieren que les ayude con el tema de finanzas personales para sus colaboradores. Pero lo usual es, tienen 90 minutos para meterle todos los conceptos de finanzas personales que nunca han escuchado estas personas, y quiero ver un cambio. Es imposible. No. Es imposible. Y lo digo, mire, yo lo que le puedo dar es una pastillita para el dolor de la cabeza. Es lo que... Y haré lo mejor posible de que esa pastillita funcione lo más posible para la enorme mayoría. Porque también todos, las empresas, familias, todos queremos el resultado microondas. La gratificación inmediata. 5 segundos. Cuando ha sido toda una vida donde no lo hemos manejado adecuadamente. Y lo que entra ahora de mi lado, por ejemplo, en el caso particular, realizo de tanto en tanto lo que le llamo un challenge para aprender de Bitcoin desde cero. Pero es un proceso. Y me doy cuenta que conforme es tipo serie de Netflix, ¿y cuándo se abre la próxima? Y es un deseo de querer aprender más. Mientras que en finanzas personales ha sido mucho el curso. Hacer tu presupuesto, gastar, control de tus gastos, ahorrar. Es muchas cosas que nos llevan esa cadencia que deberíamos aprender de una serie de Netflix. Lo vuelvo a repetir, para que realmente haya un deseo de tener una retroalimentación, de tener un éxito de algo que me mantenga interesado. Correcto. Para poderlo lograr, para conectar, para lograrlo hacer. Así que nos queda una bonita tarea, que es a veces lo que pensamos con las series a nivel de radio, ¿verdad? Donde queremos llevar esa travesía de que haya una secuencia bonita, y cuando ya llegamos al final, cortar con 2 temas y volverlo a hacer. Lo hemos, creo, intentado hacer en radio, pero creo que falta todavía bastante para hacerlo a nivel masivo individual. Vamos, es un bonito reto. Un buen desafío ahí. Es un buen desafío. Pero bueno, esperamos que usted, amigo y amiga, le haya gustado mucho lo que hemos logrado compartir junto con Lorena de este libro, que sin lugar a dudas, como siempre le decimos, este es un breve deseo de que usted compre el libro y lo pueda leer. Se llama Inmersión, de Paul Sack. Es Paul Sack y es con K al final en lugar de C, para que usted lo pueda comprar y pueda profundizar cada uno de estos temas, que creo que un buen jaloncito de orejas para todos nos da de poder aprender de los beneficios que tiene la inmersión. Lorena, quiero agradecerte nuevamente el estar con nosotros. Como te lo dijimos fuera de micrófono, conforme tu tiempo y te lo permita, nosotros encantados de tenerte con mayor frecuencia aquí con nosotros. Así que nuevamente gracias, y desde ya la invitación nuevamente abierta. No, muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio, y la invitación también es para la audiencia, ¿verdad? Para quienes nos escuchan, que se tomen ese tiempo, que sean compasivos consigo mismos y vean que nuestro cerebro es así, y podemos también entenderlo y ver cómo poder operar en esto y darnos más tiempo. Es en las cosas simples, ¿verdad? Con desconexión de 5 minutos, empezar poco a poco, donde vamos a empezar a ver los beneficios de una vida en el presente, en conexión, y alineado a mi propósito, ¿verdad? Al propósito de vida que cada uno tenga. Así es que gracias por la invitación y felices de estar por acá. Bueno, yo me llevo de tarea en pensar el tema de cómo poder hacer menos cosas pero más profundas. Eso sería uno.
Y 2, el de poder crear esos momentos especiales con mi familia para que sean memorables para el resto de nuestra vida. Así que te agradezco muchísimo. También, de nuevo, lo platicamos con César desde la serie y ahora con el libro. Creo que mucho de lo que se platicó nos afecta en nuestro día a día y nos sentimos identificados de que hay que mejorar o por lo menos poner atención. Así que muchísimas gracias, Lorena. Así que ya ven, estamos haciendo un recuento de los aprendizajes, son muchos, pero si tengo que cerrar con alguno, vivamos en el presente. Muchas veces vivimos en el futuro y vivimos en el pasado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hicimos? Pero raras veces qué es lo que estamos haciendo y lo que tenemos frente a nuestros ojos. Así que esperamos que usted haya disfrutado tanto como nosotros de este programa y esperamos que nos pueda acompañar también la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.